Continuamos en Salud Hoy y ahora vamos a recordar la entrevista llevada adelante con el doctor Alejandro Laborde, que habló acerca de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, la regulación del aborto en nuestro país. ¿Cuáles son los datos? ¿Cómo ha servido? ¿Qué falta? El doctor nos contestaba lo siguiente. Bueno, Alejandro, se viene aplicando en nuestro país esta nueva ley de aborto. ¿Cómo la viene instrumentando la asistencial médica departamental? Bueno, sí, más que la ley de aborto, que es un término un poco no usual para esto, este concepto es más amplio, abarca todo un concepto, un macro concepto que es lo que se llama la salud sexual y reproductiva. Antes que nada no hay que olvidarse de que venimos y vivimos y fuimos criados en un país donde poco y nada se hizo para la sexualidad de todos nosotros. Por eso que este concepto, esta idea, el proyecto de salud sexual y reproductiva, que son derechos humanos, el derecho a la reproducción, el derecho a tener la sexualidad de la mejor forma, de la forma más saludable y respetable, son derechos humanos. Enmarcados en la ley de salud sexual y reproductiva está el derecho que se le permita a la mujer, a la mamá, a interrumpir su embarazo en determinado momento, en determinadas condiciones. Por eso que no es solo una ley de aborto, sino que se habla como una ley de aborto, pero esta ley de aborto está enmarcada, y vuelvo a insistir, en un concepto que es el de salud sexual y reproductiva. Puntualmente con respecto a lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, todo el país se ha ido ayornando, como se dice habitualmente, adaptando, transcurriendo, llevando adelante, implementando este proceso, que es un proceso de punto de vista administrativo y académico, en cumplir con esta ley en las pacientes, en las usuarias, en las mujeres que nos piden por diferentes razones una interrupción voluntaria de su embarazo. Y se viene llevando normalmente, como se esperaba, normalmente como todo proceso nuevo, y partiendo de la base de que no teníamos un proyecto de salud sexual y reproductiva, no teníamos una educación para la sexualidad, esto generó, todos lo sabemos, unas amplias controversias desde el punto de vista social, filosófico, religioso. Bueno, pero al fin la ley fue aprobada y hoy podemos decir que tanto las usuarias de instituciones privadas y públicas acceden a este derecho, a la interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros como integrantes, médicos titular de la asistencial médica, también lo llevamos adelante, y el proceso fue al principio un poco engorroso, ir llevándolo adelante, pero de a poco se fue desarrollando normalmente. Es un equipo que trabaja en todo esto, no trabajamos solo los ginecólogos, trabajan los médicos generales, trabajan parteras, trabajan asistentes sociales, trabaja gente del equipo de psicología médica. ¿Para qué? Para, en definitiva, no solo cumplir con la ley, sino hacerlo de la mejor forma posible para que la paciente se sienta que se está cumpliendo con sus derechos. ¿Quién se puede adherir? Adherir a realizar el procedimiento. Sí. Bueno, toda mujer que tenga 18 años, que sea de nacionalidad oriental, uruguaya, o que sea una extranjera que tenga una residencia comprobada de más de 2 años, o menores de edad que estén tutoreados o autorizados por sus padres y con un trámite desde el punto de vista de la autorización judicial. Es decir, es todo un trámite, decías tú, es decir, no es yo voy, me presento y ya lo voy a tener de por sí. Claro. Hay un trámite, hay gente, hay un equipo multidisciplinario que también va a estar atrás de todo esto. Exactamente, es que debe ser así. Estamos hablando de interrumpir un embarazo. Entonces no puede ser algo que sea muy práctico, muy fácil, no fácil en el sentido de poco complejo, sino que debe cumplir con determinada normativa. Esa normativa es lo que a veces se ha cuestionado de esta ley, pero hay que hacerlo, porque es la forma de tener un registro, es saber de estos registros, de este trámite también sacamos datos, sacamos conclusiones, se sacan evidencias científicas, se sacan resultados, se extraen, se extrapolan variables que después nos sirven para todos nosotros, ir viendo cómo se está cumpliendo, cómo lo estamos haciendo, qué podemos mejorar, qué habría que cambiar. Pero sí, se le puede llamar que es un trámite
o que es una normativa que tiene determinados pasos al cual todos debemos de cumplir. ¿Quiénes te reciben cuando una persona se acerca, una mujer se acerca y dice, yo quiero interrumpir mi embarazo? Es decir, no es solamente el médico ginecólogo, hay más personas que lo esperan. Por supuesto, esta paciente puede recurrir a la puerta de una institución prestadora de servicios de salud, sea privado o público, y plantearle a un médico general que está embarazada, que se hizo un test de embarazo, que se hizo una ecografía y que tiene la voluntad de, digamos, y hoy todo el mundo ya lo sabe, es de público conocimiento, y ha decidido interrumpir su embarazo. Ya ese médico general tiene la posibilidad de solicitarle en ese momento el grupo sanguíneo, o sea, el tipo de sangre que tenemos, clasificar el tipo de sangre, ya puede ir una ecografía y ya conectarla con el equipo que sí después va a cumplir los pasos siguientes, que ahí sí estamos directamente vinculados, los ginecólogos, psicólogos y asistentes sociales. Este equipo multidisciplinario, ¿cuál es el objetivo principal? El objetivo principal es, primero, tratar de tener charlas con la paciente, de explicarle los alcances, de explicarle cómo es la forma, de qué estudios debe realizarse. No nos interesa solo eso, nos interesa saber que la paciente está convencida, explicarle en qué momento se puede hacer, cómo es el procedimiento, y nos interesa también la última etapa. Después que la paciente logró la interrupción del embarazo, hay una segunda etapa que va enrabado con lo primero que dije, con la salud sexual y reproductiva. Que tenemos que asesorar a esa paciente después que interrumpió un embarazo, a explicarle que se vaya ya asesorada con respecto a un método anticonceptivo, a los cuidados que debe de tener, a un último control ecográfico para saber que el embarazo realmente se interrumpió en buena forma y que el útero quedó vacuo, como decimos nosotros, o vacío, y que no tiene ni riesgos ni de infección ni de sangrados. ¿Por qué? Porque el equipo de salud, y ahí sí hablo en primera persona, el ginecólogo le interesa que esa paciente no vuelva a transcurrir por eso, que tenga el derecho. Ninguna mujer quiere transcurrir por esto de ir a interrumpir el embarazo. Es una necesidad porque fracasó en un método anticonceptivo, algo sucedió y está llevando adelante un embarazo al cual no desea. Antiguamente, bueno, se hacían en forma clandestina, en condiciones que no eran las mejores, con los riesgos que todos podíamos saber. Esta ley, este procedimiento, no es una apología al aborto, no, es brindarle toda la seguridad a una mujer, a una paciente, a una mamá, porque esa misma mujer, esa misma mamá, tiene otros chiquitos en su casa para criar. Y nosotros lo que queremos es respetar su derecho, bajo esta ley, a hacer este procedimiento con el trámite que te decíamos en las mejores condiciones y que terminado el trámite se vaya con un asesoramiento nuestro, para que no tenga que pasar de vuelta por esto. Ningún ginecólogo hace una apología al aborto. Estamos tratando de brindarle la mayor seguridad desde el punto de vista de las herramientas académicas y sanitarias para que a esta mamá no le pase nada. Al ginecólogo que le tocó vivir alguna vez una paciente morirse por un aborto hecho en forma clandestina, en malas condiciones, a cualquier ginecólogo eso lo marca muchísimo. Entonces, los ginecólogos también tenemos el derecho a hacer la objeción de conciencia diciendo yo no lo hago. La ley nos permite esto también. Pero quienes asumimos que vamos a hacer este trámite, como decíamos, y vamos a asesorar a la paciente, a la mujer, lo que queremos es que no le ocurra nada, que se haga en las mejores condiciones, darle apoyo psicológico, controlarla, hacer un asesoramiento con respecto al método anticonceptivo, elegir su método anticonceptivo, intercambiar con la paciente para que podamos ayudarla a elegir el método más seguro. ¿Para qué? Para que no vuelva a pasar por esta situación. Si tiene que pasar de vuelta, la vamos a asesorar y la vamos a acompañar y la vamos a guiar. Pero queremos que no sea solo darle la medicación, el interrogatorio, formulario, firma de consentimiento, se hace el aborto, se hace la interrupción voluntaria del embarazo y quede ahí. No, nos interesa mucho la otra etapa, asesorarla en cuanto a su sexualidad, a un método anticonceptivo, a controlar su cuello uterino, su vagina. ¿Con qué? Con un test de Papa Nicolau. Muchas veces captamos a estas pacientes para eso. Utilizamos, en el buen sentido, esta instancia con la paciente para que después no perder el contacto con el equipo de salud y particularmente con el ginecólogo y seguirla controlando ginecológicamente.
¿Se logró bajar el número de madres que mueren por causas de aborto? Absolutamente, absolutamente. Y guste a quien no le guste, y a quien esté de acuerdo con esto o no, ese es un logro del proyecto de salud sexual y reproductiva. Ese es un logro. No se nos puede morir una madre por una interrupción voluntaria del embarazo. No se nos puede morir. Y antes se morían. ¿Faltaba educación? ¿Falta? Faltaba criterio de equipo, falta educación, siempre nos falta educación. Esto abrió las puertas a la salud, a que hoy podamos desarrollar más políticas de sexualidad, de educación sexual, de métodos anticonceptivos, de control de Papa Nicolau, de control del cuello uterino, del control mamario, de la mamografía. Todo esto está enrabado en eso. Vuelvo al principio. No es una ley de aborto, es un proyecto de salud sexual y reproductiva. Respetar derechos de la mujer tan válidos como lo es la reproducción y su sexualidad. Por supuesto que nos falta educación. Nos falta mucho. Hay mucho para andar en esto, muchísimo. Pero dimos este paso. Y no se nos han muerto ninguna paciente. Nueva pausa en Salud Hoy, ya regresamos.